Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Tuve la posibilidad de ver Gladiador 2 y en este video quiero compartir mis impresiones con spoilers de lo que me ha parecido la nueva película de Ridley Scott, que continúa 24 años después la legendaria película protagonizada por Russell Crowe. Me gustaría que primero dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Y si no se han suscrito al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, eh, no voy a meterme, salvo en algunos pequeños detalles en cuestiones históricas, primero porque no soy historiador, pero amo, amo las películas bíblicas romanas, amo Roma por una cuestión de sangre, por una cuestión de descendencia. Mi nombre, yo me llamo Flavio justamente por los emperadores romanos, una cuestión de familia, así que siempre me ha fascinado la Roma antigua y he visto muchísimas películas de la Roma antigua. En una época eran consideradas películas bíblicas. Mi favorita sigue siendo, para mí, la mejor de todos los tiempos, Ben-Hur. Aunque está Spartacus, Quo Vadis, la misma Gladiador, que me parece una gran película. Hay muchísimos films, eh, pero esta película ha tomado el gran riesgo de continuar, no digo un film inmaculado, pero sí una película que marcó historia, como fue hace 24 años Gladiador, que fue una película que nos volvió a traer a la antigua Roma y que fue un éxito absoluto y que le valió el Oscar a Russell Crowe y que la verdad a mí particularmente la película me gustó muchísimo. Jamás imaginé que íbamos a tener una secuela, jamás lo imaginé, creí que esto iba a terminar ahí. Sí que se podían contar otras historias de la época, pero no una secuela directa de este film. Y Ridley Scott, después del paso en falso que fue Napoleón, ha decidido hacer esta película, que dura 2 horas 20, que a mí en líneas generales me entretuvo, pero hay algunas cosas que sí quiero compartir con ustedes, cosas que a esta película le faltan, que tiene que ver con los tiempos que corren hoy y que tenía la anterior, y no hablo solamente por el protagonista, sino en varias cuestiones estéticas de cómo nos muestran a los personajes. Eh, Tanto la película del 2000 como esta arrancan con una gran batalla. Una en Germania y esta en Numidia, ¿no? Con una gran flota de galeras. Acá sigo diciendo que 65 años después, las escenas de los esclavos con los remos en las galeras de Ben-Hur siguen siendo más creíbles de lo que yo vi en esta película. Se ve que son esclavos en Ben-Hur. Se ve que están quemados por el sol, que están desnutridos, que están golpeados, que están azotados. Esto no lo vi acá. Quizás esto sea más fiel al original, pero son personas que están remando galeras, barcos enormes que eh, tienen como objetivo conquistar Numidia. Toda esta batalla es mucho más grande que la que habíamos visto en Germania, por ejemplo, donde peleaban contra los bárbaros y donde Máximo Décimo Meridio guiaba a sus legiones en una batalla que Roma tuvo durante muchísimo tiempo contra los germánicos. Y si bien esta es mucho más grande, más espectacular por una cuestión obvia, porque a quienes se enfrentan tienen más tecnología, tienen una ciudad amurallada, los romanos atacan con barcos, y obviamente tiene una espectacularidad mayor. Sigo pensando de que es más creíble lo que se vio, y no porque esto no pudo haber pasado así en la primera parte de Gladiador. Y esto me ha ocurrido con la mayoría de los personajes. Lo que yo he sentido es que los personajes que vi en la primera película de Gladiador son más creíbles que lo que vi ahora. No porque los dos emperadores que hay en esta película, que son Caracalla y Geta, que son déspotas, que son psicópatas, que tienen una estética muy particular, que son hermanos, acá los muestran como mellizos, pelirrojos, casi albinos de rostro, muy pálidos, ¿no? Inclusive hasta con los ojos pintados de negro, estéticamente medio demoníacos, ¿no? Cosa que Cómodo, también siendo un psicópata, no necesitó. Cómodo era alguien que era un villano y no necesitaba de esa estética para poder ser un villano. Pero acá da la sensación de que todo tiene que tener esta estética para que el público lo entienda, ¿no? Pero no es un problema de Ridley Scott, es un problema en general, me parece. Y ojo, no estoy diciendo que estos dos personajes no hayan sido así en la realidad, porque no hay muchos registros sobre... En realidad sí los hay, pero a ver, estéticamente
los han mostrado como para que el público enseguida se dé cuenta, estos son los malos, estos dos están locos. Y Roma ha tenido emperadores psicópatas, voy a citar a dos, que son Calígula y Nerón, ha tenido otros también, pero los dos más emblemáticos son ellos, así que tranquilamente estos dos personajes pudieron haber sido como los muestran. Pero si me voy atrás en el tiempo, Cómodo, que era también un loco, que era un psicópata, no necesitaba de tanta parafernalia, ¿no? De tanta sobreactuación. Son personalidades distintas, es cierto, pero yo lo sentí así. Y estéticamente, a casi todos los personajes los sentí como que no encajaban en la época, como que están vestidos como romanos o como soldados o como esclavos, pero que no es creíble lo que estoy viendo. Y yo en la primera película vi que todos los personajes eran creíbles. Yo vi en Próximo, por ejemplo, el personaje de Oliver Reed, alguien rudo, alguien que se hizo a latigazos, ¿no? Que se nota que fue un esclavo, que se nota que fue un gladiador y que manejaba gladiadores en ese momento. Obviamente el origen de Macrinus, el personaje de Denzel Washington, que a mí me gustó, Denzel Washington brilla prácticamente siempre, que actúa, que tiene un origen tal vez no tan difícil, aunque sí fue esclavo y es traficante, o fue soldado y fue traficante de armas, lo es en realidad, y que tiene varios gladiadores que pelean para él, pero digo, la película en líneas generales me dio siempre esa sensación. ¿Sentí que la película no pertenecía al universo del Gladiador? No, y esto es un punto para Ridley Scott. ¿Por qué digo esto? Porque los momentos de Roma, en que estamos en la ciudad, en las calles, que estamos en el Coliseo, es, sin lugar a dudas, y forma parte del universo de Gladiador. Es como estar viendo un desprendimiento de la primera película. Eso me pareció impecable, impecable. Sentí que estaba viendo una historia distinta dentro del mismo universo de Gladiador. Esto es incuestionable. Esto me pareció brillante, porque la verdad era hasta una sensación rara volver a ir al Coliseo que habíamos visto hace 24 años, cómo nos lo había mostrado Scott, cómo nos lo está mostrando ahora, obviamente con algunos elementos mucho más coloridos, como esto de agregarle agua al Coliseo, que es algo real, pero no de la forma en que lo mostró Scott. El Coliseo se podía llenar de agua, pero apenas para que puedan flotar algunas pequeñas barcazas, no como para que entren dos galeras y puedan navegar como navegaron. Esto obviamente son algunas libertades creativas para hacer todo más espectacular, no deja de ser algo dentro del marco histórico real, pero no de la forma en que lo mostró Scott. Con respecto a los animales que vemos, no me gustó la escena de los mandriles, cuando el personaje de Lucius, que bueno, es el hijo de Lucille, que fue apenas terminada Gladiador, exiliado por su madre porque corría riesgo su vida siendo heredero al trono y habiendo disputas políticas muy importantes en Roma, algo que su hijo nunca le perdonó, que su madre lo aleje de lo que fue toda su vida, que fue no solamente su madre, sino Roma, que en esta película también nos enteramos que en realidad el verdadero padre era Máximo, ella había tenido amantes, ya en la primera película se había deslizado que ella había tenido una historia con Máximo, y él estando en Numidia, casado, perdiendo a su esposa en la batalla contra los romanos, jura venganza contra Acasius, el personaje de Pedro Pascal, un general romano que también ha llevado a Roma a la victoria, ha logrado satisfacer a estos dos locos, a Geta y a Caracalla, pero está cansado de la guerra, quiere volver con su familia, tiene un ejército en la localidad de Ostia, una localidad cercana a Roma, muy cerca del mar, y él quiere, viendo que los emperadores quieren seguir expandiéndose, de alguna forma devolverle el poder al Senado de Roma y al pueblo de Roma, que es un poco el viejo sueño de Marco Aurelio, ¿no? Esa frase que casi se decía como un susurro de Roma y que se desvanecía porque era tan frágil, que tiene que ver con volver a ser una república. Roma fue república, fue imperio, fue y vino varias veces durante los siglos que reinó en el mundo, pero se toma un poco esto que habíamos visto en la primera película, ¿no? Con respecto a lo de los animales, digo, no me gustó la escena en la que Lucius pelea contra los mandriles, no porque no puedan estar, porque Roma tenía presencia en muchas de las provincias romanas estaban en África, y muchos de las luchas de gladiadores eran en África, y ahí había leones, había monos, había rinocerontes, de hecho lo de los rinocerontes es cierto,
es cierto, no sé si como lo muestra la película, pero hubo, aparte de los tigres y de los leones y de otras criaturas, rinocerontes en la arena romana del Coliseo. Nos muestran que hay tiburones también. Esto uno lo pone un poco, es más hollywoodense, no porque no pudo haber pasado, porque pudo haber pasado. Lo que pasa es que no hay registros que digan que esto ocurrió. Sí que se llenaba de agua el Coliseo, no de la forma en que la película lo muestra, pero me parece que es una forma también diferente de ver un lugar conocido, porque Scott nos hace reconocer todo lo que nos muestra, como que ya lo habíamos visto en otra película. Nos sentimos que estamos ahí donde estuvimos hace 24 años cuando vimos Gladiador, pero con otros tintes, con cosas diferentes. Y la película básicamente es eh, este gran conflicto que tiene a Macrinus como un personaje similar a Próximo, pero hasta cierto punto. La similitud que tiene es que maneja gladiadores, que lo tiene a Lucio como prisionero de guerra después de la conquista de Numidia, y que él va a Roma para tratar de vengar la muerte de su esposa. Básicamente no tiene nada en contra de los emperadores, aunque son los que dan las órdenes, pero sí con quien la mató, que es Acacio, que entre paréntesis es la pareja actual de Lucille, hermana de Cómodo. Está también el senador Graco, es el mismo actor, es decir, vemos algunas caras que son conocidas, pero sigo, a excepción tal vez de dos o tres personajes que ya los vimos en la anterior película y que acá más o menos sostienen su estructura, noto que esto está hecho para otra generación. Noto que la caracterización de los personajes, incluido Pascal, está hecho para otro tipo de público. Siento que no es creíble, como que le falta ensuciarse a los personajes, cosa que la primera película sí muestra. La primera película muestra que los personajes están sucios, uno siente que está en la tierra de África, siente que está en la tierra del Coliseo, siente que está en las calles de Roma, en los barrios pobres de Roma, en los barrios ricos de Roma. Eso a mí me lo transmitió toda la película. Y sigo pensando que hay momentos en los que una película como Ben-Hur, que es la más grande de todos los tiempos del género, para mí, hace 65 años, recrea mejor determinados momentos que este film. Dije lo de los esclavos remeros en las galeras, sigo pensando que lo de Judá Ben-Hur en las galeras es más creíble, y se ve mejor como los esclavos sufrían estando en las galeras que lo que se ve acá. Esto lo menciono como un detalle menor, pero a mí me gusta que las películas me transmitan ese dolor, esa brutalidad y esa violencia que existía en el mundo en esa época, que el poder de Roma ejercía sobre los más débiles, porque esto es una realidad. El personaje de Macrinus es interesante, está muy bien caracterizado por Denzel Washington, me parece que es un punto a favor. Me parece que la resolución de lo que le pasa a la mayoría de los personajes es demasiado rápida y sin corazón. Yo siento que le falta alma a la película. Entretiene, sí, para mí la verdad la pasé bien, buen rato, lejísimos de la versión original, pero vuelvo otra vez a una frase que me habrán escuchado decir muchas veces. Le falta alma, corazón, algo que la primera película tuvo. La banda de sonido, uno identifica acordes que tienen que ver con la primera, pero no te calan la piel como en la anterior. Y hay momentos que son grandes, ¿eh? La batalla de Numidia es algo grande. Las peleas en el Coliseo son algo grandes. Pero me parece que lo otro, que era un poco más pequeño, porque eran más bien mano a mano, no tenía tanta parafernalia que nos muestran acá, y que no está mal que lo muestren porque es otra forma de divertimento que los romanos tenían, dentro de la gama de juegos que uno podía ir a ver en el Coliseo. Es como que a uno le llegaba como espectador más, que la conjunción entre la actuación, la música y lo que mostraban penetraba más en el espectador. Y yo esto lo sentí más superficial y más chato, ¿no? La muerte de Lucila, bastante rápida, a manos de Macrinus con un flechazo. El mano a mano entre Lucius, que es un poco el abanderado de devolverle el poder al pueblo de Roma, algo que el mismo Máximo tuvo en su momento. Me gustó el detalle de que Máximo esté sepultado en el Coliseo y de que los gladiadores rebeldes, los que se habían rebelado contra el poder, tengan su lugar en el Coliseo con todo su uniforme, con su espada. Hay una frase escrita arriba que está en inglés, que no puede estar en inglés. Me parece un horror que esté en inglés, cuando debería estar en latín, por lo menos. Como otras frases, como los nombres de los gladiadores que están marcados con las runas, como se escribían en esa época. Ponen una frase en inglés, es un descuido que la película, que más que la primera película no tuvo, más allá de algunos detalles históricos que todas las películas tienen, y algunos detalles inclusive en la edición que puede haber, una herramienta que aparece y en la secuencia siguiente no está, que son detalles que están en todas las películas.
son cosas, descuidos que me parece que no pueden pasar. El personaje de Lucius no está mal, pero a mí no me llegó, como sí me había llegado el de Máximo. Scott lo que hace es tratar de volver a llevarnos a lugares comunes, repitiendo frases, repitiendo gestos, repitiendo momentos, mostrándonos también un poco la alta sociedad de Roma, quiénes son los que continúan las costumbres de lo que habíamos visto en la primera película, el presentador en la arena romana. Muchos de los actores fallecieron y obviamente no han podido estar en esta secuela, pero también el tiempo ha pasado y eso se va renovando. Todo es muy colorido, los vestuarios están muy, muy buenos. A mí lo que más me gustó es cuando te muestran Roma, cuando estás en las calles, cuando estás en el Coliseo. Me parece que es lo que más me hizo acordar a la película original y lo que más me hizo sentir que estaba viendo una película de Gladiador, pero sigo notando algo muy común en los últimos tiempos. Muy superficial todo, sin alma, sin corazón. No me llegan los personajes, no me llegan los personajes. Los dos emperadores son malos, son villanos, estéticamente se ve que son hasta psicópatas, demoníacos, todo, y Cómodo no teniendo tal vez esa estética tan maligna, aunque era un personaje que tenía una presencia que se notaba que era malo, pero no a este extremo, era un villano mucho más sólido. Tal vez tenga que ver con lo que Joaquín Phoenix puede hacer como actor, ¿no? Pero me parece que la construcción de la estética del personaje, y saca un poquito la actuación, era inclusive, tenía una presencia más importante que la de estos dos emperadores. Lo de Macrinus, bueno, tratando de desde su lugar posicionarse, haciendo acuerdos con los emperadores, asesinándolos a los dos después para quedarse él con el poder absoluto. Dos ejércitos romanos al borde de la guerra civil, dos legiones, los pretorianos, que son los que custodian Roma, custodian al emperador contra el ejército este de Ostia, de un general llamado Darius, que responde al personaje de Acasius de Pedro Pascal. Lo mismo me pasó con la muerte de Lucila y con la muerte de Acasius. Eh, lo llenaron de flechas, pero son muertes muy chatas, sin emoción, no tienen esa épica, ¿no? Hasta me pareció más épica aún habiendo sido asesinado por Cómodo en la primera película, la muerte de Marco Aurelio. Tenía otro impacto, por lo menos a mí me generó un impacto diferente a lo que mostró esta película. Que entiendo no aporta mucho, creo que era innecesaria. Yo igualmente, insisto, pasé un buen rato, pero sí tengo que marcar estas cosas. Y sí tengo que compararla obligatoriamente con la primera, porque si bien tenemos imágenes de Máximo, ¿no? Que también Scott recurre un poco a algunos flashbacks mostrándonos imágenes de la primera película, la otra película contagiaba otra cosa, hacía que el espectador se le ponga la piel de gallina con la música y con lo que veía, aún siendo secuencias más pequeñas. Y de hecho, la batalla de Numidia me pareció, aún siendo más grande, mucho más chata y sin tanto impacto como fue la de Germania, que no tenía galeras, que no tenía la espectacularidad del mar, que no tenía las galeras llegando y chocando contra la muralla de Numidia y los soldados escalando para poder entrar. Era mano a mano entre los germanos y el Imperio Romano, con catapultas, que acá también las hay, pero me llegó mucho más la otra, me pareció más creíble, me pareció que estaba viendo verdaderamente una secuencia de la Roma antigua, aún con diferencias en lo que ocurrió en la vida real. Que esto lo vamos a separar, más allá de algunas pequeñas cositas que sí yo les he comentado que muestra la película, porque entiendo que estas libertades creativas existen y que tal o cual personaje capaz que no estaban vivos en esta época y ahí habían muerto antes y acá todavía están vivos. Estas son las libertades creativas que cuando alguien las compara con los hechos verdaderos que ocurrieron en la historia, bueno, van a encontrar un montón de diferencias. Eso yo no estoy capacitado en su totalidad para analizarlo, se lo tengo que dejar a un historiador que se siente y que diga, esto era así, 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 y la película te lo muestra asá, 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 ¿no? Pero es esto lo que sentí. Lamentablemente no me transmitió para nada lo que sí hizo la película anterior, salvo, insisto, el Coliseo, las calles de Roma, los alrededores de la ciudad. Ahí sí yo sentí que estaba viendo Gladiador. El resto, chato, genérico, para otra generación. Yo siento que hay películas que se están haciendo para otra generación, diferente a la mía, perfecto para esa generación, pero le faltó rudeza a los personajes, le faltó estar que los personajes estén sucios. Yo puse el ejemplo de Próximo. Se notaba que Próximo estuvo en el barro. El personaje de Oliver Reed estaba en el barrio, en el barro Próximo. Yo acá, demasiado impoluto.
todo lo que veía, en lugares donde no debería ser así, ¿no? Y lamentablemente esto es algo que está pasando muy común y que esta película en particular no está exenta de ello. Me gustaría que comenten qué les ha parecido el film, si coinciden conmigo o no, si están de acuerdo, si les ha encantado la película, qué les gustó más, coinciden con mi impresión sobre los personajes, sobre Roma, sobre el Coliseo, sobre la inundación del Coliseo, las galeras. Bueno, llenen la caja de comentarios, dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.